Vamos a empezar con nuestro evento y mencionarles que la Secretaría de Hacienda, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les dan la más cordial bienvenida a este foro de análisis y discusión sobre los retos y oportunidades del financiamiento al sector empresarial en México. Agradecemos mucho a nuestros invitados, ponentes y participantes que nos acompañan el día de hoy y que enriquecerán la discusión y el intercambio de ideas sobre un tema muy relevante para México, como es el uso de los servicios financieros y el acceso al financiamiento en el sector empresarial. Como seguramente saben, mucho se ha discutido al respecto. El acceso al financiamiento es fundamental para el crecimiento de la economía, especialmente cuando se utiliza para fines productivos. Y es a través de las empresas cómo se canalizan gran parte de los recursos intermediados por las instituciones financieras para fines de creación y expansión de negocios, adopción de nuevas tecnologías y desarrollo de innovaciones, los cuales tienen en su conjunto efectos positivos en el crecimiento económico y en la creación de empleos. Tomando como referencia comparativas internacionales, y seguramente muchos de ustedes están familiarizados con ellos, México tiene bajos porcentajes de financiamiento al sector privado en relación con el tamaño de su economía. El último dato que publica el Banco Mundial es de 35% del PIB, cuando países de la región como Brasil, Colombia, Chile o Perú tienen porcentajes superiores. Este dato incluye el crédito de instituciones financieras tanto a personas como a empresas. En este sentido, la inclusión financiera de las personas es un reto que se ha señalado en México desde hace algunos años y ahora es una de las prioridades nacionales que planteó este gobierno. No obstante, un tema del que se ha hablado en menor medida es la inclusión financiera de las empresas y acceso al financiamiento con que cuentan para que la planta productiva del país pueda alcanzar su potencial y convertirse en un verdadero motor para el crecimiento y desarrollo de la economía en beneficio de toda la sociedad. Es por eso que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, comprometida con su misión de supervisar y regular a las entidades del sistema financiero, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar su sano y equilibrado desarrollo, se dio a la tarea de elaborar la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas ENAFIN 2018, que se realizó con la valiosa colaboración del INEGI. Este proyecto inició con el primer levantamiento en el año 2015 y al día de hoy se presentan los resultados del segundo levantamiento que se llevó a cabo en el año 2018 y que sirve como punto de partida para analizar, discutir y evaluar los temas relacionados con la demanda y uso de los servicios financieros por las empresas. En unos momentos más, el doctor Julio Santaella, presidente del INEGI, abundará en el contenido de la ENAFIN y presentará los principales hallazgos. Como preámbulo, permítanme dar una pequeña introducción sobre la encuesta. Es importante resaltar que la misma es única en su tipo, por la amplitud de temas sobre los que se pregunta, así como por la profundidad con la que se abordan los diferentes aspectos relacionados con el uso de los servicios financieros. Además, la encuesta captura no solo información cuantitativa sobre el uso y las características de los créditos y de los servicios financieros del sector empresarial, sino que también aporta una riqueza de aspectos cualitativos para caracterizar las preferencias, necesidades, barreras y percepciones de las empresas en relación con el financiamiento. De este modo, la ENAFIN 2018 nos permite contestar preguntas relevantes sobre el financiamiento y el uso de los servicios financieros como ¿qué proporción de las empresas cuentan o han tenido financiamiento? ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento en el país? ¿Qué porcentaje de empresas cuentan con servicios financieros?
¿Qué tan común es el uso de la banca móvil y la banca por Internet entre las empresas? Y más aún, nos ofrece información también sobre las empresas que no están incluidas en el sector financiero y de aquellas que no cuentan con financiamiento, y permite vislumbrar el por qué no se han acercado al mercado crediticio y cuáles son las principales barreras de acceso que los detienen. Y en este nuevo levantamiento también podremos conocer qué tanto utilizan la tecnología para realizar sus operaciones financieras, si conocen y utilizan las tecnologías financieras y qué tanto conocen a la banca de desarrollo y al sector bursátil, entre otras muchas preguntas. En este contexto, esperamos que los resultados derivados de esta encuesta sean un tema de reflexión para todos los participantes del mercado, y con ello me refiero a empresas, instituciones financieras, reguladores y la academia. La agenda del día de hoy está programada para escuchar los siguientes temas. En primer lugar, al doctor Julio Santaella, presidente del INEGI, quien presentará los resultados de la ENAFIN 2018. Posteriormente estará con nosotros la licenciada Sara Sandín, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del maestro Gabriel Llorio, subsecretario del ramo. A continuación, tendremos la intervención del doctor Pablo Saavedra, director para México del Banco Mundial, con un panorama internacional sobre el financiamiento a las empresas. Después haremos un breve receso y enseguida tendremos un panel de discusión sobre los retos y oportunidades del financiamiento a las empresas en México, con la participación del licenciado Julio Carranza, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, el licenciado José Fernando Padilla, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, y el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Este panel será moderado por el señor Abel Ibert, jefe de la Oficina de Asesores de la Presidencia, y concluiremos el evento con unas palabras del presidente de la Comisión Nacional Bancaria, el ingeniero Adalberto Gómez. Además, en dicho panel contaremos con Gabriela Zapata, que es asesora de lo que son temas de inclusión financiera, y veremos su currículum más adelante, y con Nelly Molina, quien es presidenta del Comité de Emisoras. Quisiera presentar al doctor Julio Santaella, presidente del INEGI. Aprovecho también para agradecer nuevamente su valiosa colaboración y la de su equipo para poder llevar a cabo esta encuesta con el profesionalismo, calidad y confiabilidad que los caracteriza. Doctor Santaella, por favor lo invitamos a que comparta con todos nosotros los principales resultados de la ENAFIN 2018, y al final de su presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas de un tiempo aproximado de 10 minutos. Bienvenido. Buenos días tengan todos ustedes, encantado de estar aquí en este evento sobre retos y oportunidades para el financiamiento empresarial. Me da mucho gusto saludar a todos los presentes, en particular a Adalberto Palma, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a Sara Sandín, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo en representación del subsecretario Llorio. También saludo a todos los que vienen, expertos interesados en estos temas de inclusión financiera, y también a los medios de comunicación que siguen a la fuente del INEGI, que están interesados en dar cuenta y nos ayudan a difundir los resultados de esta encuesta ENAFIN que vamos a dar a conocer hoy, ¿no? Como ya comentaba José Antonio previamente, el objetivo general de esta encuesta es completar la visión cuantitativa que ya tienen los supervisores financieros con respecto al mercado de crédito, al mercado de financiamiento. Es decir, conocer de manera un poco más detallada cuáles son las necesidades, fuentes y condiciones de acceso al financiamiento, así como el uso que se le viene dando, ¿no?
Este ejercicio, como ya lo decía también José Antonio, es la segunda edición que levantamos de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas, la primera siendo levantada en el 2015 y esta segunda en el 2018, siempre en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Al final de cuentas, el propósito de estos dos ejercicios, como en muchos de los estudios que viene haciendo el INEGI, es ofrecer un retrato de la realidad que permita tomar decisiones de política pública a las autoridades respectivas. En segundo orden, por supuesto, llevar a cabo algún tipo de estudio y análisis de cuáles son las condiciones que están cubriendo un fenómeno en particular, en este caso el financiamiento a las empresas. Déjenme decirles que esta encuesta también completa otra serie de operativos, de indagaciones que venimos haciendo en empresas, también en materia de calidad, de productividad, de innovación tecnológica, en hogares, también en cuestiones de inclusión financiera, ¿no? Regresando al ENAFIN, en esta lámina pueden ver ustedes algunos aspectos metodológicos de esta encuesta. Se levantó de agosto a octubre del año pasado, 2018, así que estamos prácticamente a un año de que se haya cerrado el periodo de captación. El periodo de referencia fue en distintas preguntas 2016 al 2018 y esta se llevó a cabo en una entrevista con un cuestionario impreso o a través del internet, ¿no? Es una encuesta muy amplia, abarca 75 preguntas de los siguientes temas: una sección general sobre las características básicas de la empresa, una sobre financiamiento y las solicitudes de crédito, una más sobre el uso de las reservas de capital y aportaciones que pudieran llegar a ser algunos otros socios de la empresa y cómo se están manejando estas reservas, y luego una sobre el uso de distintos tipos de servicios bancarios y financieros, ¿no? El cuestionario, ya les digo, es extenso, 75 preguntas, y voy a presentar solamente una película muy breve sobre algunos resultados particulares, por lo que va a quedar la invitación a que ustedes consulten no solamente el boletín de prensa que vamos a dar a conocer en breve, el anexo técnico, sino también un documento muy detallado que la Comisión Nacional Bancaria preparó con otra serie de resultados. ¿Cómo llegamos a la población objetivo en esta encuesta? Bueno, comenzamos con todas las empresas del país, seleccionamos aquellas que tienen 6 o más personas ocupadas. Recuerden que tenemos un universo grande con menos de 6 personas ocupadas. De ahí nos enfocamos en los 4 sectores de interés: construcción, manufacturas, comercio y servicios privados no financieros. Hicimos una selección por el tipo de localidad, ¿no? Es decir, que fueran en localidades de 50,000 habitantes o más. De tal manera que con población objetivo se seleccionaron 11 dominios de estudio. La encuesta tiene representatividad a nivel geográfico solamente nacional, pero también tiene dominios de estudio a nivel de tamaños de empresa, es decir, micro, pequeña, mediana y grande. Tiene representatividad por estos 4 grandes sectores que ya mencioné y también por 2 segmentos de tamaño de localidad, ¿no? Aquí podemos ver cómo se construyó la muestra. La muestra parte de un marco de casi 274,000 empresas que provienen del Registro Estadístico de Negocios del INEGI. La unidad de observación es la empresa y no la unidad económica o el establecimiento, ¿no? Esto es decir, pensando que hay vasos comunicantes de financiamiento y de recursos entre la empresa y las unidades que la integran, ¿no? Como pueden ver ustedes, gran parte del universo está compuesta por microempresas, alrededor del 52% son en el marco y 4% son grandes. Y por gran sector, las más frecuentes son las del sector servicios con un 54%, seguidas después por el comercio con un 27% y las manufacturas con un 15%. De estas 274,000 empresas en el marco, se seleccionan casi 4,200, que es la muestra.
sobre las cuales se lleva a cabo el cuestionario, ¿no? Estas 4.188 empresas se seleccionaron con un esquema de muestreo que sigue un esquema probabilístico y estratificado de acuerdo con los segmentos o los dominios de estudio, ¿no? Como les decía, la primera parte de interés es una muy breve descripción de las características de la empresa. Y aquí estoy seleccionando algunas de las preguntas que son de interés. Después de haberles preguntado sobre los factores que influyeron en la operación, una siguiente pregunta es: ¿cuáles son los factores que más afectaron el crecimiento? Es una pregunta prospectiva. Y lo que llama aquí la atención es que, digamos, en el 2017, lo que las empresas reportaban como el factor que más afectaba el crecimiento, la expansión, era la situación económica del país hace un par de años, seguida por los temas de inseguridad y criminalidad. A mí en lo particular me llama la atención que la falta de financiamiento, que es, digamos, el tema que nos ocupa el día de hoy, ocupó el lugar número 5, con un 18.2% de las empresas reportando como un factor, o el costo de financiamiento con un séptimo lugar, con un 16.7%, ¿no? Pasando a otra pregunta que está de moda, que tiene que ver con las facturas. Les preguntamos qué tipo de documentación entregan a sus clientes y pues resulta que de acuerdo con estas mismas empresas casi el 99% reporta que está entregando facturas y el 47% algún otro tipo de recibos o notas, ¿no? Les preguntamos también cómo se promocionan o cómo hacen sus ventas ya en el año 2018. Y aquí lo que vemos es que comienza a haber variaciones por el tamaño de las empresas, ¿no? Para las empresas grandes y medianas domina el uso de los sitios o páginas de internet para promocionarse o hacer sus ventas. Para las grandes con un 73% utilizando este medio, para las medianas un 69%. Para las pequeñas y microempresas es más común, de acuerdo con lo que ellas mismas nos reportan, el uso de las redes sociales. Para las pequeñas con un 55% y para las micro con un 46%, ¿no? En ambos casos sigue siendo estos dos medios los que más se utilizan. Otra pregunta que a mí me llamó mucho la atención. Les preguntamos cuál es el tipo de reserva con el que cuentan para hacer frente a distintos siniestros, ¿no? Y aquí lo más frecuente con el primer lugar es que el 35% de las empresas indicaron que la reserva es el efectivo, ¿no? Así que esta premisa que se utiliza, y voy a utilizar una expresión en inglés, cash is king, sigue siendo válida. El efectivo es el principal tipo de reserva que se utiliza o con la que cuentan. Y en segundo lugar, curiosamente, está que no se cuenta con ningún tipo de reserva para hacer frente a siniestros, con un 29%. El seguro financiero es el tercer lugar y una reserva bancaria ocuparía un cuarto lugar para hacer frente, ¿no? Pasemos ahora a la segunda sección que tiene esta encuesta, que tiene que ver con el financiamiento de las empresas y primero con la demanda de este financiamiento, ¿no? ¿Cuántas empresas solicitaron crédito o solicitaron financiamiento en el 2017? Bueno, lo que sabemos es que alrededor de una de cada 4 empresas, en concreto el 24% de estas empresas sí solicitaron, en el 2017. Sin embargo, aquí hay mayor demanda al mayor tamaño de las empresas, las grandes y las medianas entre el 36 y el 42% de estas empresas demandaron, mientras que para las microempresas, es decir, aquellas que tienen entre 6 y 10 personas ocupadas, solamente un 18% solicitaron financiamiento, ¿no? Ahora, ¿cuántos resultaron aprobados? La gran mayoría, 9 de cada 10 créditos fueron aprobados de acuerdo con las mismas empresas y el menor porcentaje de aprobación, incluso para las microempresas, resultó en un 87%. Así que de este punto de vista parecería que hay suficiente penetración, ¿no? Ahora, una vez ya en 2018 les preguntamos, bueno, si cuentan actualmente con financiamiento o no.
y en el agregado, pues una de cada 5 empresas cuenta con un financiamiento. Esto asciende a un 38% para las empresas grandes, un 43% para las empresas medianas, que son las que reportan tener un mayor grado de financiamiento, un 26% para las pequeñas y solamente el 15% de las microempresas dicen contar con un financiamiento, ¿no? ¿Cuál es la fuente de financiamiento más importante? Pues es la banca comercial, donde 3 de cada 4 fuentes de financiamiento identifican que es el principal origen del financiamiento. En términos de proveedores, asciende al 30%, es decir, 1 de cada 3 empresas tenía algún tipo de crédito proveniente de los proveedores. Ahora, les preguntamos, y esto es donde es muy interesante comenzar a profundizar en lo que nos dice el ENAFIN, que de otra manera no podríamos saberlo. De acuerdo con estas empresas, ¿por qué les fue rechazado la solicitud de financiamiento? Aquí hay diferencias también por tipo de empresas. Las empresas grandes, medianas e incluso las pequeñas reportan que el mayor frecuencia del rechazo del crédito o del financiamiento proviene de una baja capacidad de pago, ¿no? Alrededor del 40% de las ocasiones que hubo un rechazo en las empresas grandes provino de esta razón, un 29% para las medianas y un 22% para las empresas pequeñas. Aunque destaco que para las empresas medianas hay un volumen muy grande que está en el otros, que es el color rosado, un 37%, que incluye razones como no pudo comprobar ingresos, no tiene garantía o aval, o tiene un mal historial crediticio, o tiene una situación de sobreendeudamiento. Sí me llama la atención para las microempresas que 47% de las empresas reportaron que fueron rechazadas su solicitud de crédito porque no cuentan con un historial crediticio, ¿no? Entonces, esto nos habla de una situación, por supuesto, de trampas de permanencia, de falta de inclusión financiera, donde si no tienen una historia crediticia previa, pues es difícil que rompan y salgan de este círculo vicioso, ¿no? Ahora les preguntamos, bueno, una vez que fue rechazado su crédito, ¿qué hizo esta empresa, ¿no? Y lo que vemos en esta gráfica es que básicamente 1/3 de estas empresas buscó nuevo financiamiento y lo encontró, 1/3 buscó pero no encontró financiamiento y otro tercio ya decidió no volver a solicitar ningún otro crédito, ¿no? Estos tercios son muy distintos si vemos nuevamente por el tamaño de las empresas, ¿no? Las empresas grandes, alrededor del 70%, buscó una segunda ocasión o más ocasiones financiamiento y lo encontró. Para las empresas medianas este porcentaje fue un 60%, pero para las pequeñas y micro, las fracciones de que a la postre ya no hubo financiamiento son mayores, ¿no? Por ejemplo, para las microempresas el 39% buscó pero ya no encontró financiamiento, o de plano el 34% ya decidió no volver a solicitar un crédito después de esto, ¿no? Dado que el 3 de cada 4 empresas que cuentan con un financiamiento en 2018 reportó que la fuente es la banca comercial, les preguntamos por qué acuden a la banca comercial, ¿no? Y aquí, por supuesto, para todos los expertos que nos conocen, pues hay una serie de factores, algunos de ellos relacionados con temas de información asimétrica, y por supuesto esto se refleja en que nos reportan que el 42% solicitó crédito de la banca porque ya era cliente del banco, ¿no? Es decir, existe una relación mutua donde ya hay intercambio de información, donde ya hay experiencia y una trayectoria de conocimiento tanto del banco como del acreditado que permite esa relación crediticia en las empresas, ¿no? Esto es la razón más importante para todos los tamaños, aunque varía por supuesto el tamaño. Sí nos reportan, por ejemplo, las empresas más grandes con un 31%, que otra razón fue que el interés era más bajo, y eso me contrasta, por ejemplo, con las microempresas, que con un 18%, que es el azul más oscuro, que dice que porque tenían una sucursal cercana, ¿no? Entonces, para una microempresa, la ubicación, la geografía es importante como un motivo, en segundo lugar, después de ya haber contado con una relación con ese banco, ¿no?
¿Cuál es la limitante más importante que nos reportan las empresas? Pues más de la mitad piensa que es el alto interés con el que se puede acceder al financiamiento, y en segundo lugar con un 24% que hay muchos requisitos, ¿no? Aquí habría que indagar, y seguramente es parte de la toma de decisiones, que parte de estos requisitos son correspondientes a la política de la propia institución financiera, que tanto son derivados de la autoridad, etcétera, ¿no? Ahora les preguntamos una cuestión prospectiva. En los siguientes 12 meses, ¿ha considerado solicitar usted o su empresa algún crédito? Pues prácticamente de una manera minoritaria, pero nos dicen que una de cada 5 empresas sí piensa solicitar crédito, pero las más grandes piensan solicitar más crédito que las pequeñas, ¿no? 24% para las grandes, 20% para las pequeñas. ¿Para qué quieren el crédito? Les preguntamos también. Bueno, la mitad o más de la mitad de ellas nos dicen que es para expandir el negocio, las operaciones, abrir nuevas sucursales. También nos dicen que es para invertir en capital fijo o mejorar la tecnología. Y una tercera razón es en prácticamente un tercio de los casos para pagar deudas que ya tienen adquiridas, ¿no? Hay otra sección sobre el uso de los recursos propios por parte de las empresas. Lo que nosotros obtuvimos de respuesta por parte de las empresas en esta ENAFIN es que para el 2017 alrededor del 36% de las empresas reportaron haber utilizado recursos propios, ¿no? Y aquí el porcentaje en realidad no varía mucho con relación al tamaño, ¿no? Este va entre el 38 y el 35%, muy similar. Ahora, ¿qué tipo de recursos se están utilizando? 2 de cada 3 empresas nos dijeron que están reinvirtiendo sus utilidades. Esto es más elevado para las empresas medianas con un 73%, pero aún para las empresas más pequeñas, las micro, un 65% reportan que están utilizando utilidades, ¿no? La segunda fuente de recursos propios tiene que ver con los ahorros o aportaciones y recursos por parte de los socios. Ese en el total es un 36%, siendo la parte más elevada para las pequeñas empresas, ¿no? Con 41% utilizan ahorros o recursos de los socios, ¿no? En menor medida es la venta de activos, donde las empresas grandes son las que más utilizan esta fuente de recursos. Pasamos ahora a la sección del uso de servicios bancarios y financieros de distinta índole. Les preguntamos cuáles son los servicios más comunes que se utilizan. A nivel total, y esto el ordenamiento es el mismo por tipo de tamaño, el más frecuente es que cuentan con una cuenta empresarial con chequera, el 55% de las empresas, con el servicio de banca por internet con el 47% de las empresas, y un esquema que lo denominamos servicios en paquete, que incluye distintos tipos de servicios, con un 39%, ¿no? Este ordenamiento que les acabo de decir básicamente es el mismo por tamaño de empresa. Destaco un par de ejemplos adicionales. Las empresas grandes y medianas utilizan más la dispersión de nómina como un servicio bancario que utilizan. En las empresas grandes el 41% de ellas lo utiliza, la dispersión en nómina, y es una proporción similar para las empresas medianas, ¿no? Pasando a cuáles son los medios más importantes para tener la gestión de las operaciones financieras, pues hay básicamente 2 medios que dominan, la banca en línea y el acceso a sucursales. Para las empresas grandes y medianas, el principal medio para la realización de operaciones financieras es la banca en línea, con un 89 y un 87% de las empresas accediendo por este medio principalmente. Sin embargo, para las empresas pequeñas y micro, el medio más frecuente que nos reportan es el acceso a la sucursal bancaria, con un 80% y un 78%, ¿no? También son elevados el acceso en línea, pero sigue dominando el acceso en la sucursal.
Por ejemplo, me llama la atención que el 20% de las microempresas todavía accede a través de los cajeros automáticos, ¿no? Entonces, esta es una pregunta interesante. El acceso al pago con tarjeta de crédito para la prestación de servicios o la venta de bienes. Aquí tenemos un comparativo de las 2 ediciones del ENAFIN. Vemos cómo se ha incrementado la aceptación de los medios de pago a través de tarjeta de crédito, puede ser débito o crédito. En el 2017 un 35% de las empresas dijo aceptar pagos con tarjeta. Me regreso. Sin embargo, aquí hay grandes diferencias por el sector de actividad al que se están dedicando. Es mayor la aceptación del pago con tarjeta en el comercio, en empresas comerciales. Esto suena muy intuitivo, con el 57% de ellas recibiendo pago con tarjeta. Después seguidas por las empresas que prestan servicios privados no financieros con el 33%. En la manufactura solamente es el 15%, y en la construcción, a pesar de que se triplicó con respecto al año, a la edición anterior, solamente alcanza un poco menos del 5%. Aquí les preguntamos por qué, y las empresas de construcción nos dicen que los volúmenes de transaccionalidad que manejan son muy elevados y tienen una preferencia por las transacciones bancarias en vez de los pagos con tarjeta, ¿no? El tema de los seguros, si cuentan estas empresas con la contratación de al menos una póliza de seguro, y lo que nos responden, también hay un incremento en la penetración de la póliza de seguro, de acuerdo con las empresas que nos están reportando. El 71% de ellas en 2017 reportaron contar con al menos una póliza de seguro, siendo la penetración más importante de los seguros en la actividad de la construcción, con un 87%, seguido después por el comercio con un 81%, las manufacturas con un 71% y luego los servicios con 64%. Por supuesto, ustedes pueden entrar a los tabulados y ver qué tipo de seguros son los que están adquiriendo o de pólizas que están adquiriendo estas empresas, ¿no? Algo que es importante saber y que les preguntamos, ¿por qué no cuentan con seguro? ¿No? Y aquí lo que nos están diciendo en la mayoría de los casos, por ejemplo, para las empresas grandes y medianas, el motivo más importante, dicen, es que no necesito el seguro, ¿no? 53% de las grandes, eso es lo que nos dicen, 36% de las medianas. Para las pequeñas y micro cambia la composición de los motivos. Aquí el 38% nos dice, es que no necesito un seguro, y las micro dicen en 40% de las ocasiones que no lo necesitan por lo mismo, ¿no? Déjenme concluir para dejar espacio para tomar una ronda de preguntas, reiterando de esta manera cómo la ENAFIN nos permite identificar una serie de atributos del acceso al financiamiento, es decir, las necesidades, las fuentes, cuáles son las condiciones de acceso, muchos elementos cualitativos alrededor del financiamiento de las empresas privadas no financieras y el uso que le están dando este financiamiento y los servicios, ¿no? Por supuesto, esta información ya está disponible en nuestra página de internet a partir de este momento, ¿no? Y yo, siguiendo la tradición del instituto, pues me gustaría abrir a ver si existe alguna serie de preguntas. Voy a tomar un par de preguntas en bloque y les voy a pedir que se levanten la mano. Allá tenemos un micrófono, se identifiquen por su nombre y medio, por favor, ¿no? Presidente, entonces, vamos a abrir la sesión de preguntas a los representantes de los medios de comunicación con Héctor. ¿Qué tal? Buenos días, presidente Santaella. Héctor Usla, del periódico El Financiero. Me gustaría saber si hay algún apartado en la encuesta en la que haya un promedio de cuánto es el monto que requieren las empresas para financiarse. Esto en contexto de que esta mañana la secretaria de Economía, Graciela Márquez, estuvo en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, en la que resaltó el programa de tandas para el bienestar, para que las MIPYMES
pudieran financiarse. En promedio, más o menos, ellos están dando como una primera opción 6,000 pesos. Si se paga, les dan 10,000 pesos y en una tercera ocasión esa cantidad asciende a 15,000 pesos. Me gustaría saber si en esta encuesta se cuenta con esos montos promedio. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Vamos a tomar una pregunta adicional. ¿Qué tal? Buenos días. Alicia Gutiérrez de TV Azteca. Mi pregunta es, ¿cómo creció en términos generales el financiamiento de empresas del primer levantamiento del año 2015 a este segundo? Y la razón del bajo porcentaje de financiamiento comparado con la economía del país. Gracias, Alicia. Una tercera pregunta, si tenemos. ¿Serían cuánto ahorita hasta el momento, presidente? Ok. Bueno, gracias a Héctor y a Alicia por sus preguntas. Déjenme reiterar un tema muy importante. Hay algunas preguntas de índole cuantitativa que tenemos en la encuesta, pero su mayor fortaleza definitivamente es en los aspectos cualitativos y no observables que observamos de los mercados de crédito, ¿no? Evidentemente, en el sistema financiero se cuenta con una información cuantitativa muy detallada por parte de los reportes que vienen haciendo los sujetos obligados de supervisión y que acceden a este monto, ¿no? Los montos varían mucho, tanto a los que hacía referencia Héctor, varían tanto por tamaño de las empresas como por sector de actividad. No te podría yo dar un monto específico que pudiéramos tener, ¿no? Porque aquí lo que sabemos con mayor precisión es que precisamente deciden no tener una empresa un crédito, o porque no lo necesitan o porque consideran que es relativamente caro. También para el caso de Alicia, precisamente por el carácter cualitativo que tenemos en esta encuesta, no capturamos específicamente los montos de financiamiento, ¿no? Hay algunas preguntas de calce, pero los montos más importantes de financiamiento provienen precisamente de los reportes que las autoridades en materia financiera conocen y que reportan con respecto al financiamiento por tipo de empresas. Yo aquí lo voy a dejar. Agradezco mucho nuevamente a la invitación de Adalberto, la Comisión Nacional Bancaria y de la Secretaría de Hacienda en esta encuesta nacional de financiamiento de las empresas, y espero que gocen ustedes el resto de este evento. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Julio Santaella, quien acaba de hacernos una breve exposición de los principales resultados del ENAFIN 2018. Esperamos que la colaboración con el INEGI continúe para futuros levantamientos de la encuesta y de otros trabajos.